para mí un tremendo privilegio estar nuevamente compartiendo con todos ustedes las grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Nuestra área de estudio en esta serie es la cosmovisión bíblica, un tema que para estos momentos históricos que vive la Iglesia es de suma importancia. En la lección pasada estuvimos estudiando la parte final del poder de la historia y nos dedicamos a hablar exclusivamente de cómo la Iglesia cristiana, como el pueblo de Dios del nuevo pacto, ha venido perdiendo la cosmovisión bíblica y cómo eso ha traído como consecuencia, por un lado, una iglesia débil y poco relevante, de bajo impacto social, y por otro lado, un aumento del secularismo a nivel mundial, trayendo esto consigo todo tipo de males sociales. Partimos de una realidad bíblica y es que la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo, columna y baluarte de la verdad. Al principio de esa lección citamos un párrafo bien explícito sobre esta realidad de la iglesia y que lo tomamos del último libro que escribió el conocido Francis Schaeffer, lo cual hizo en el año de 1984, un libro llamado El Gran Desastre Evangélico. Schaeffer deja bien clara la idea de que la Iglesia lo que ha hecho en los últimos 200 años es darle luz verde al avance de las ideas del secularismo, lo cual ha traído como consecuencia que ella se encuentre ahora cautiva de la cultura de Occidente. Habíamos comentado que el mandato de discipular a las naciones no se ha estado realizando apropiadamente, bíblicamente, debido a deformaciones históricas que han forzado a la Iglesia en este proceso. ¿Y qué es lo que nosotros queremos decir con deformaciones históricas? Esta distorsión de la que hablamos tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia, por el hecho de que la mayoría de los creyentes no tienen clara esa naturaleza, ni tampoco lo que es la misión de la Iglesia en este mundo. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino y dejó a su Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia en el mundo? ¿Para qué estamos? La historia del cristianismo está llena de muchos eventos problemáticos. Recordemos, estamos en un mundo caído. Este es un mundo caído, mis hermanos, y seguimos siendo pecadores. Hermanos, si ustedes leen e investigan más, se van a dar cuenta de eso que yo les acabo de decir. Si es que no les basta con mirar a su alrededor lo mal que está el mundo. Claro, no podemos negar que comparado con todo lo que era antes del cristianismo, claro, que sí, el cambio ha sido muy grande y para bien, y de eso no hay duda, de eso no hay duda. Recordemos que tanto el mundo como la misma iglesia, que forma parte de este mundo, es una obra en progreso y Dios no ha terminado aún con nosotros. El hecho de que el cristianismo no haya hecho las cosas de manera perfecta o de mejor manera o de manera correcta o de manera completa, lo ha hecho de manera parcial, incompleta, no es razón para que tú y yo, mi hermano, abandonemos nuestro llamado, sino más bien debe animarnos e impulsarnos, a seguir adelante, conforme las instrucciones que Cristo nos dejó. Y sí que nos dejó instrucciones. Te pregunto, ¿estás seguro de que has comprendido bien esas instrucciones? ¿O tienes algunos prejuicios que no te dejan ver con claridad? Bueno, reflexiona a lo largo de esta clase. Por eso es que es muy importante que definamos la naturaleza de la iglesia. Muy importante, por un lado, ¿no? Y lo que sería la misión de la iglesia, por otro lado, ambas cosas. Somos muchos los que estamos plenamente seguros
que la iglesia no ha seguido la agenda o el patrón de Dios, sino que se ha desviado del camino. ¿Acaso es esto algo nuevo en la historia de la iglesia? ¿Acaso no se desvió varias veces el pueblo de Dios, el Israel étnico nacional en el antiguo pacto, en el viejo pacto? ¿No lo hizo? Claro que lo hizo. Tú sabes muy bien que no es algo nuevo, así que no te asustes con mis declaraciones. Otra definición o idea importantísima que tampoco se tiene bien clara, y esto es un hecho, mis hermanos, es la del reino de Dios, y ya lo he repetido en otras lecciones. Y claro, será un futuro tema, una futura clase, lección de nuestra serie de estudios. Vamos a hablar del reino de Dios ampliamente. Pero aquí, en la clase de hoy, lo voy a tocar brevemente porque está íntimamente relacionado con el tema de la iglesia. En esta lección vamos a estudiar un poco sobre lo que es la iglesia, su naturaleza y su misión. De pronto se me había ocurrido otro nombre para esta clase. Podría haber sido la agenda de Dios para la iglesia. Quizás muchos de ustedes me vayan a decir, bueno, hermano, vete a la Biblia. Estudia algunas de las confesiones de fe conocidas, publicadas, como por ejemplo de la que más se habla en el mundo occidental en el día de hoy, la Confesión de Fe de Londres de 1689, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, ahí, hermano, usted va a tener suficiente información como para poder definir bien lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia. ¿No es cierto eso? Sí, claro que sí, yo diría que sí, pero quisiera agregar algo más. Quisiera considerar algo que muchas veces no se toma en cuenta, que no se quiere entender. Estamos muy, hermanos, muy llenos de presuposiciones. A pesar de que tenemos esa fuente segura de información escrita, la palabra de Dios, la Biblia, nosotros vemos que la gran mayoría de los creyentes no entienden bien estos temas. Y la iglesia en general se ha desviado a lo largo de la historia en lo que es su misión y el entendimiento de su naturaleza. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Es culpa de los líderes? ¿Es culpa de los teólogos, escritores de libros que todos conocemos y que todos aplaudimos y que todos aprendemos de ellos? ¿O es que acaso es culpa de los que se sientan en los bancos en la iglesia local? Para poder tener un pleno conocimiento de este tema, no solo debemos considerar las enseñanzas de los textos mencionados, sino también la trayectoria del cristianismo a lo largo de la historia desde el siglo I, la historia del mundo, el libro de la historia. El libro de la historia, no me estoy haciendo referencia a un libro en particular de un autor particular, es decir, la historia, lo llamamos el libro de la historia. Es un medio de revelación de Dios. Dios nos está hablando a través de la historia. Entonces, es un medio de revelación de Dios traída a nosotros por medio de su gobierno providencial. Es decir, lo que Dios permite que suceda y lo que limita que no suceda. Entonces, eso son enseñanzas para nosotros si las sabemos discernir, y allí es donde también entra la sabiduría de la que habla la palabra de Dios. En las lecciones 16 y 17, que son las próximas que vamos a estudiar, esto lo vamos a ver con mayor precisión. Mis hermanos, necesitamos tener bien claro esto. Estar desviados en estos temas no es cualquier cosa. Cuidado. De manera muy sencilla y simple, podríamos decir que el cristianismo no es más que el pueblo de Dios del nuevo pacto. El pueblo de Dios del viejo pacto fue desechado étnicamente porque había un plan. Había un plan donde la familia de Abraham fue el principio y que al final estaría compuesta de personas de todo pueblo y nación, y no solo de una etnia.
de una sola etnia, de manera exclusiva. Ese es el pueblo de Dios. Lo que Dios pensó y organizó a partir de Abraham. Se supone que el Israel del viejo pacto debió entender eso y tener una actitud hacia las naciones basada en la extensión del conocimiento de Dios y no buscar tan solo la gloria de la nación de Israel, lo cual ciertamente fue su gran error y por eso fueron desechados. Conceptualmente, ellos eran la iglesia. Claro que sí, ellos eran la iglesia. Como veremos, cuando hablamos de iglesia, hablamos de un pueblo separado, de los llamados afuera. Dios llamó a Abraham fuera de su tierra, Ur de los Caldeos, y formó a partir de él una nación llamada afuera del mundo. Esto quiere decir que la iglesia no empezó en Pentecostés, empezó en Génesis capítulo 12. En Pentecostés, ¿qué es lo que tenemos? La realización del pueblo de Dios del nuevo pacto, de la continuidad del pacto. Algo importante que debemos entender para no confundirnos con esto anterior es lo que fue en aquel primer siglo el llamamiento del pueblo de Dios del nuevo pacto. No el lanzamiento de la iglesia como institución. Cuidado allí. Ya vimos que iglesia, como usualmente usamos la palabra, significa los llamados afuera. Israel era la iglesia llamada afuera en el antiguo pacto. Pueblo de Dios del nuevo pacto no es igual a iglesia como institución. Dos cosas diferentes y debemos tener cuidado con eso. El Señor Jesucristo redefinió la naturaleza del pueblo de Dios, centrado no en los símbolos antiguos del judaísmo, tales como los sacrificios, la Torá, la tierra prometida, el templo, las fiestas, sino que está centrado en su persona, porque todos esos símbolos no eran más que letreros que apuntaban a Cristo. Jesucristo es el nuevo templo, Él es la palabra, Él es nuestra Pascua. Son todas aquellas celebraciones, la ley judicial, el agua de la roca. Todos los simbolismos que representaba la religión judía se redefinen en la persona del Señor Jesucristo. Un error común de los evangélicos es idealizar a Israel. Y sé que esto no es nuevo para la gran mayoría de ustedes. Muchos buenos hermanos desarrollan un sentimiento pro Israel excesivamente acentuado, idolátrico, pensando que ellos como nación étnica siguen siendo el pueblo de Dios. Pero es que no se dedican a escudriñar, a estudiar bien a Israel y su historia en el antiguo pacto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque allí precisamente están las claves del pueblo de Dios. Porque nosotros somos el pueblo de Dios del nuevo pacto y ellos son el pueblo de Dios del antiguo pacto. Pero somos el pueblo de Dios al fin y al cabo. Los llamados afuera. Los llamados afuera del mundo. O sea que nosotros somos, por así decirlo, una continuidad de la nación étnica e histórica de Israel, redefinida por el Señor Jesucristo en base a su persona y no a los símbolos del judaísmo. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. La nación étnica de Israel, el pueblo de Dios del antiguo pacto, no fue un fin, ni sigue siendo un fin en sí mismo, sino que en realidad fue un medio para alcanzar un fin. Y esto que acabo de decirles, mis hermanos, quiero que lo graben bien. Es sumamente importante. Para que el Evangelio pudiera ser comprendido entre las naciones, muchísimo tiempo después de la caída, Dios lo que hizo fue que edificó o construyó una cosmovisión y una cultura. ¿Cuál? La hebrea. Para que conceptos tales como los de Dios, el concepto de Dios, el concepto de la creación, el pecado, la caída,
la salvación, el pueblo de Dios, la redención, tuviesen su significado bíblico correcto. Ese proceso de definición de los conceptos redentivos, bueno, ya vemos, tomó cientos y cientos de años y requirió entonces la edificación de una nación, es decir, Israel, que encarnara y registrara la palabra de Dios en las Escrituras, dentro del tiempo y el espacio de la historia humana. Así, mis hermanos, así es como Dios trabaja. Así es como Dios trabaja de manera progresiva y Él sigue usando el mismo método con nosotros. Comencemos con un primer punto y que es bien importante. Primeramente, vamos a definir apropiadamente ciertos términos. Vamos a basarnos aquí en lo que es la Septuaginta, también en el texto griego del Nuevo Testamento y en las traducciones, algunas, que hubo después de la Reforma. Está bien que usemos la palabra iglesia. Bueno, ustedes saben que los americanos, los hermanos de habla inglesa, usan la palabra, y es la que ustedes van a conseguir en las versiones inglesas, la palabra church, ¿sí? ¿Es esto correcto, hermanos? Aquí hay que aclarar varias cosas. Sabemos que la versión de la Biblia hebrea utilizada por Jesús y los primeros discípulos fue la Septuaginta, escrita en griego. Fue una traducción que se hizo aproximadamente 2 siglos antes de Cristo. Bueno, en esa versión se traduce la palabra hebrea kahal, se traduce por eclesía, en griego, obviamente. Podemos verlo en textos como Deuteronomio 9:10, Primera de Reyes 8:65, Primera de Reyes 8:14 y podemos verlo también en Salmo 89:5. Vamos a leer aunque sea uno de estos textos. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. En estos textos, eclesía se refiere a la congregación de Israel, es decir, el pueblo de Dios del antiguo pacto, apartado para Dios, llamado de Dios para, apartado para, llamado para, ¿ok? Pero por Dios, separado. Eclesía se usa allí para designar a la congregación de Israel convocada para cualquier propósito determinado o una reunión considerada como representativa de toda la nación. La palabra escogida, y óigase bien esto, por el Espíritu Santo, para designar al pueblo de Dios del nuevo pacto fue esa misma. ¿Cuál? Eclesía. En el griego, esta es una palabra compuesta de 2 partes. Primeramente, la preposición epsilon kappa, son las letras griegas, ek, ¿no? Diríamos en nuestro idioma, epsilon kappa, que quiere decir fuera de. Y luego la forma nominal klesía o llamamiento, y que deriva del verbo kaleo, que es llamar. Literalmente significa llamados afuera, los llamados afuera. Pero la correcta traducción de esta palabra no es ni church ni iglesia, sino asamblea, conforme obviamente a la idea que estaba transmitiendo. Se utiliza 115 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se refiere a una asamblea política, como en Hechos 19, 32, 41. 2 veces se refiere a la asamblea de Jehová, como vemos en Hechos 7, 38 y Hebreos 2:12. Y 110 veces se refiere explícitamente a la asamblea de Jesucristo. En los evangelios aparece solamente 3 veces. La palabra en castellano, iglesia, utilizada en nuestras traducciones castellanas de la Biblia, es una transliteración del término griego eclesía, pero deberíamos traducirlo como asamblea. En las Biblias inglesas aparece la palabra church en vez de assembly.
En la traducción de Tyndale, que fue la primera al idioma inglés, aparece congregation o congregación. Y en la versión Kadosh de los judíos mesiánicos utilizan la palabra asamblea. Stephen Perks comenta que hay problemas con el uso de la palabra church en inglés. Nosotros usamos esa palabra en una variedad de formas para definir o señalar a diferentes cosas, por lo general sin definir lo que entendemos por ello, y muy a menudo sin siquiera siendo conscientes de que estamos usando el mismo término en diferentes formas para referirse a diferentes cosas. Esto conduce a un pensamiento confuso y en consecuencia a la incomprensión. Por ejemplo, la palabra inglesa church, el equivalente a nuestra iglesia, a la palabra iglesia, proviene de una antigua palabra inglesa derivada de la palabra griega kirikon, que fue usada para decir la casa del Señor, tokiriakon doma. Entonces la palabra inglesa para iglesia, es decir, church, se deriva por esta vía del adjetivo griego kyriakos. Este adjetivo se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, y en ningún caso, tiene referencia a la palabra griega eclesia, que es la palabra traducida generalmente como church en las traducciones de la Biblia en inglés. En 1 Corintios 11:20 es usada en el contexto de la Cena del Señor y en Apocalipsis 1:10 se usa para el Día del Señor. Esta es una mala traducción, ya que la eclesía no es un edificio, sino una asamblea del pueblo constituido como un cuerpo político, como veremos después. Allí, por lo tanto, y estrictamente hablando, no había iglesias cristianas en el Nuevo Testamento. Los creyentes se reunían en sus casas o en otros lugares, pero no había edificios especialmente designados y apartados para la adoración cristiana. Vamos a volver nuevamente a la palabra eclesía, la que se usa en el Nuevo Testamento para designar al pueblo de Dios del Nuevo Pacto. Para eso quiero citar nuevamente a Stephen Perks. Él dice, el sustantivo eclesía es un término político que significa una asamblea de ciudadanos regularmente convocada, la asamblea legislativa. La eclesía fue, desde el V siglo a.C., la asamblea del demos en Atenas y la mayoría de las ciudades-estado griegas, siendo el demos el término griego clásico para el pueblo organizado como en un cuerpo político. En su uso del término eclesía, por lo tanto, el Nuevo Testamento enfatiza no solo que los miembros del cuerpo de Cristo son llamados a salir del mundo de pecado e incredulidad, sino también que están llamados a participar en una nueva política, en una nueva comunidad o sociedad con su propio distintivo de orden social y que es el reino de Dios. Cuando lleguemos al tema del reino de Dios, nosotros vamos a volver a recordar esto porque es sumamente importante. Los miembros de la Asamblea de Jesucristo, su eclesía, constituyen una nación santa bajo un solo Señor que es soberano sobre toda la vida. Al afirmar a Cristo como Señor, por lo tanto, los cristianos declaran lealtad a un nuevo Rey cuya jurisdicción es total y cuya ley ha de regir todos los pensamientos humanos, acciones y relaciones con todas las demás personas y cosas. La palabra eclesía es un término político y no un término de culto. Es decir, no es un término que denote la reunión de un grupo de personas unidas por su devoción a una deidad en particular y el mantenimiento y promoción de su culto. Había muchas palabras disponibles, sí que las había, en la literatura griega clásica para denotar tales grupos de culto en la cultura y que los autores del Nuevo Testamento podrían haber usado para identificar la asamblea de cristianos, principalmente como un grupo de culto dedicado a mantener el culto a Jesús.
Pero resulta que el Nuevo Testamento, escrito por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, no usaron tales palabras para las asambleas o eclesías de los cristianos. El Nuevo Testamento no identifica la eclesía, la asamblea de los que sirven al Señor Jesucristo, como un culto de misterio, sino como una asamblea de los ciudadanos y que corresponde a un nuevo orden político que es el reino de Dios, y cuyo propósito de su asamblea es para equipar a los miembros de la asamblea en su llamado o vocación de proclamar en palabra y obras la buena nueva del reino de Dios a todo el mundo, hasta que todas las naciones de la tierra se hayan sometido al Señor Jesucristo como sus discípulos. Dejamos claro aquí que no dice que cada ser humano en el momento que Cristo regrese va a ser salvo, sino que las naciones serán discípulos de Cristo en un mayor o menor grado, es decir, cristianizadas, dejando claro con esto que el trigo y la cizaña coexistirán hasta que Cristo vuelva. Algunos no opinan lo mismo. Algunos dicen de que cuando Cristo venga van a haber naciones totalmente paganas entregadas al pecado y a la maldad. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Nosotros aquí lo que no estamos diciendo es que la iglesia va a traer el cielo completamente a la tierra. Absolutamente no. El trabajo completo lo va a terminar de hacer el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué de nosotros en el ínterin? Para evitar confusiones, a partir de aquí, yo voy a seguir usando la palabra iglesia, pero que en realidad deberíamos usar la palabra asamblea, que es la traducción correcta de eclesía. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo punto. Habiendo dejado claro el correcto nombre que recibe el pueblo de Dios en el nuevo pacto y lo que esto significa, profundicemos un poco más en lo que es el propósito de la iglesia, y que de una manera especial fue bien presentado por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, lo que llamamos muchas veces el misterio revelado en Efesios sobre la iglesia. Volviendo a nuestras cabezas federales, Adán y Eva, recordemos que ellos fueron creados conforme a la imagen de Dios y fueron colocados por Él como vicerregentes para gobernar sobre la tierra. Luego ellos se rebelan y en lugar de reflejar la imagen de Dios y de gobernar de manera que se pudiera demostrar el carácter de Dios, glorificar a Dios, o sea, ser reflejos de su gloria, ellos inician un proceso de decisiones egoístas. Ellos se vuelven ley para sí mismos, se independizan de Dios, se vuelven autónomos, leyes para sí mismos. A partir de ese momento, todo lo que Dios creó, obviamente se corrompió. Desde entonces, en el transcurso de la historia, Dios ha estado redimiendo a su creación, revirtiendo los estragos que comenzaron con Adán. Sabemos que Dios hizo pactos. Vimos que escogió a una nación como modelo. La levantó y la construyó y finalmente envió a su Hijo. Paso a paso el Señor ha dado a conocer su secreto divino, su misterio, revelando cómo es que Él va a sanar todo quebrantamiento y a restaurar todas las cosas consigo mismo. Pablo le escribe una carta a la iglesia, la ciudad de Éfeso, hermanos allá reunidos en una ciudad importante en aquel tiempo, en aquel entonces, en Asia Menor, y allí nos presenta en esa carta el misterio de las intenciones de Dios y su plan. ¿Para qué? Bueno, para restaurar un mundo herido por el pecado. Dios le reveló el secreto a Pablo y obviamente Pablo tenía que decírselo a los demás. ¿Quiénes son los demás? Nosotros. Y todos los creyentes a lo largo de la historia. Entonces ya no era un secreto divino. Al comienzo de la carta, Pablo nos da a entender que se nos va a revelar un misterio.
Él no lo deja claro. Dice en el versículo 9 y el versículo 10 del primer capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Comenta Bob Moffett que en la Biblia un misterio es un secreto divino que no puede descubrirse con el razonamiento humano y es revelado solo por Dios. Había un asombroso misterio que estaba escondido a través de los siglos y en el momento apropiado Pablo fue escogido para revelar este misterio a los efesios y a nosotros. El misterio es que todo lo que se dañó durante la rebelión de Adán será restaurado a la unidad y a la paz. A Dios la caída no le tomó por sorpresa. Su intención desde antes de la creación era que Cristo viniese y restaurase todas las cosas consigo mismo, lo cual tendrá lugar en la medida que la creación se va sujetando a las intenciones, a la voluntad y al señorío de aquel que la creó por medio de Cristo. Como acabamos de leer, Pablo escribió que el misterio es reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Luego él pasa a revelar los detalles a la iglesia de Éfeso. Y fíjense lo que se nos dice finalizando el capítulo 1. Versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice claramente que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de todo y es la cabeza de todo a favor de la iglesia, la cual es su cuerpo. Creo que muchas veces, muchos hermanos no terminan de entender la correcta aplicación de estas verdades. Nosotros podemos entender perfectamente por qué Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. No tenemos problema para entender eso. ¿Y por qué lo puso como cabeza sobre todas las cosas? Eso está muy claro. Pero quizás lo que no terminamos de asimilar es que Dios, al hacer esto, también puso todas las cosas bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué haría esto por la iglesia? ¿Qué propósito maravilloso tendría Dios para su iglesia? Y tiene. Pablo nos termina de aclarar esto en el capítulo 3, versículos 1 al 11. Es un texto más largo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí hay varias cosas importantes que Pablo nos ha enseñado hasta aquí sobre la iglesia. No hay la menor duda que la agenda de Cristo, quien es la cabeza, es también la agenda de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia tiene la misma agenda que Cristo, quien tiene la misma agenda de su Padre.
No hay dos agendas, mis hermanos. Pablo, en su descripción del misterio, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso quiere decir que Cristo, a través de su iglesia, trae paz a una sociedad dividida y enfrentada. ¿Sí se entendió esto? Cristo, a través de su iglesia, trae paz a una sociedad divina y enfrentada. De manera que la reconciliación de todas las cosas para con Dios se lleva a cabo por medio de la participación de la iglesia. Dice el versículo 10, vemos lo que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. El plan de Dios es restaurar todas las cosas y su sabiduría es multiforme. Su plan no va en una sola dirección, cuidado con eso, sino que es multidimensional, es expansivo. Yo creo que esto es fundamental, mis hermanos, entiendan bien esto. Es multiforme, no va en una dirección solamente, es multidimensional, expansivo. Su agenda no es tan solo espiritual, como hemos visto en el cristianismo de carácter dualista, pietista de nuestros tiempos, sino que incluye la restauración de todo lo que se corrompió en la caída. Además, Pablo agrega que esa multiforme sabiduría de Dios es para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, a través de la iglesia, Dios le demostrará a Satanás y a su ejército y a todo el mundo espiritual que Él va a restaurar todas las cosas a través de Cristo. Dios escogió a la iglesia para ser el instrumento a través del cual llevará a cabo su propósito, es decir, el de la restauración de todas las cosas. Además, el hecho de que Cristo todo lo llene en todo implica mucho para su iglesia. Si Cristo llena todo aspecto de la vida en la sociedad, entonces la iglesia debe, en forma creativa, penetrar todo aspecto de la sociedad con la agenda de Dios para sanar el quebrantamiento, producto de la caída. Las personas de la iglesia deben llegar a los individuos, familias y la vida comunitaria. El cuerpo de Cristo debe demostrar las intenciones y la habilidad de Dios de restaurar todas las cosas consigo mismo. La iglesia no está proclamando una esperanza basada en iniciativas humanas, sino basada en el misterio dado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere manifestar su propósito redentor, su gran agenda a través de la iglesia. No tan solo a través de los creyentes en forma individual, sino a través de la iglesia local y la iglesia global. Su propósito será cumplido en las comunidades y naciones cuando la iglesia lleve a cabo su misión de manera plena, completa. Por lo tanto, para la transformación de una sociedad, la iglesia es mucho más importante que el presidente de la nación, que sus legisladores o sus líderes empresariales. La institución principal y más estratégica designada por Dios para llevar a cabo su gran agenda no es una institución en las esferas políticas o económicas, sino que es la iglesia. Bueno, considerando lo que hemos dicho hasta ahora y viendo a otros textos bíblicos que no hemos tocado todavía, terminemos con un tercer punto, que es el tema que nos interesa en esta oportunidad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué estamos aquí, mis hermanos? ¿Para qué Dios nos salvó? De lo escrito por Pablo a los Efesios, aprendemos que el gran quebrantamiento creado por el pecado es sanado por medio de Jesucristo. Pero aquí surge la interrogante, ¿qué es lo que estamos tratando de responder con esta serie de estudios? ¿Cuál es el papel de la iglesia en este proceso? ¿Cómo es que va a servir la iglesia
como instrumento a través del cual Dios dará a conocer su misterio. ¿Es realmente la iglesia más importante que otras entidades para alcanzar el propósito de Dios? ¿Aún más importante que reyes y presidentes? El pueblo del pacto, tanto antes como después de Cristo, fueron llamados afuera para un solo propósito y que obviamente tiene que ver con la agenda de Dios. La agenda de Dios se define básicamente con la manifestación de su reino en la tierra. La agenda principal de Dios es hacer avanzar el reino de Dios. Eso lo tengo que lo tengo que repetir nuevamente. Escuchen, la agenda de Dios se define básicamente con la manifestación de su reino en la tierra. La agenda principal de Dios es hacer avanzar el reino de Dios. Y tú y yo, mi hermano, tenemos un duro e importante trabajo que hacer en esa agenda. Lamentablemente no es el tema de nuestra lección, pero lo será dentro de unas 3 lecciones, el tema del reino de Dios. Si no tenemos una idea bíblica clara del reino de Dios, fracasaremos en tener una idea bíblica y clara de la iglesia en cuanto a lo que es su naturaleza y lo que es su misión en este mundo. Voy a adelantarme, de todas maneras, sí, como les había dicho en un principio, voy a adelantarme un poco a nuestro futuro tema del reino de Dios, o del reino propiamente dicho. Antes de seguir, voy a dar algunos puntos importantes, interesantes sobre el tema. En términos generales, la iglesia cristiana del siglo XXI tiene un concepto, tiene una noción o idea de lo que es el reino de Dios, pero muy equivocada, muy distorsionada, muy deforme, muchas veces muy antibíblica. Y eso es fácilmente demostrable. Muchos hoy piensan que el reino de Dios es algo solamente para el futuro. En aquel triste momento, nosotros estudiamos en la lección anterior de lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando se perdió la cosmovisión bíblica o se comenzó a perder la cosmovisión bíblica. La iglesia evangélica estaba bastante influenciada por el dispensacionalismo y ellos enseñaban que el reino de Dios era una realidad espiritual para el futuro. Esto es básico en el dispensacionalismo y las iglesias, pues claro, estaban grandemente influenciadas por esta enseñanza, que el reino es para después del regreso de Cristo. Sí, es verdad, Jesús había dicho en alguna oportunidad, mi reino no es de este mundo. Sí, yo sé que no es de este mundo. Claro, no viene, no está aquí, no está hecho aquí, viene de afuera, viene de Él. Ah, pero es para este mundo. No es de este mundo, pero es para este mundo. Jesús dijo también que el reino de Dios está entre vosotros. A veces como que queremos aceptar unos pasajes, pero no queremos aceptar otros. Muchas veces precisamente porque tenemos esas presuposiciones y escuelas de pensamiento, ideas, y queremos que los versículos bíblicos nos apoyen en esas ideas, ¿no? Entonces, el reino de Dios es ambas cosas. Es presente, sí, y es futuro también. Jesús enseñó a sus seguidores, recordemos esto, a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración no era para que la voluntad de Dios fuese hecha en la tierra después del regreso de Jesús, sino para que sea hecha aquí y ahora, de la misma manera que su voluntad es hecha en el cielo. En la medida que la voluntad de Dios es hecha en la tierra, en esa medida llega su reino a la tierra, ahora. Es precisamente esa equivocada creencia en un reino que es solo para el futuro la que impidió que las iglesias desarrollaran un gran interés por la restauración de todas las cosas en el presente, y así está pasando hasta el día de hoy. Yo creo que esto que acabo yo de decir es fundamental. Fíjense, una idea equivocada del reino de Dios, pensando que eso es solamente para el futuro, que es una realidad espiritual etérea.
es lo que hace que la iglesia se vuelva inoperante y se haya mutilado la gran comisión de la manera como ya nosotros vimos en la lección pasada. Y eso así está hasta el día de hoy. El reino va mucho más allá de nuestra comprensión. Ciertamente es algo bien complejo, bien profundo. Pero el Señor nos ha revelado lo suficiente en su palabra para que tengamos el conocimiento que necesitamos. Recordemos que el reino de Dios fue una de las enseñanzas principales de Jesús. No la iglesia, fue el reino de Dios. Bob Moffitt, al cual citamos nuevamente, en su libro Si Jesús fuera alcalde, dice algunas cosas que sí sabemos acerca del reino de Dios. Dice, el reino de Dios refleja las intenciones originales de Dios para la tierra y todo lo que la habita. Es la principal metáfora o ilustración bíblica para el trabajo redentor de Dios en la historia. El pecado interrumpió la manifestación de esas intenciones, pero el plan de Dios es el restablecerlas plenamente. Es una realidad presente. El reino ofrece una esperanza de sanidad y restauración sustancial para el presente, pero su plenitud está todavía por venir. Y yo creo que esto está suficientemente claro. Dios llama a su pueblo a ser una expresión presente del reino futuro de Cristo. Hemos sido adoptados en su familia y por lo tanto hemos entrado en el reino de Dios. El reino de Dios avanza a medida que se lleva a cabo la voluntad de Dios. Cuando, como individuos, vivimos conforme a sus intenciones y discipulamos a otros y discipulamos a las naciones a hacer lo mismo. La iglesia local es el agente clave y visible de Dios para esta agenda en la tierra. Cuando el Rey reina en nosotros, tenemos el privilegio de llevar su sanidad a otros. Como podemos ir viendo, el reino de Dios está por encima de la iglesia. La iglesia, es decir, el pueblo de Dios, nuevo pacto, la eclesía, la asamblea, nosotros somos sirvientes del Rey y su reino. Mis hermanos, quitémonos de la cabeza esa idea de que la iglesia es el centro. No, no lo es. La iglesia no es el centro. La iglesia no es sinónimo del reino de Dios. No lo es. Solo Jesucristo es el centro y el Rey de su reino. Su reino está presente para traer vida abundante a todo el que crea. En el Evangelio de Juan, salvación y vida abundante, óigase bien, son sinónimos del concepto de reino de Dios que aparece en los evangelios sinópticos. La implicación práctica de este concepto es que ahora la labor del discípulo de Cristo es testificar, produciendo la transformación del reino en todas las esferas e instituciones sociales, resistiendo a la maldad, resistiendo a la injusticia, resistiendo a la corrupción y produciendo una pequeña porción del shalom del reino de Dios como anuncio de su gran consumación final en la segunda venida de Jesucristo. Si los creyentes somos muchos, además de resistencia, también podemos producir reforma de los sistemas sociales y de las instituciones de la nación. Algunos dirán, no, hermano, eso no le toca a la iglesia. ¿Estás seguro? Bueno, mira, históricamente ya eso ocurrió en otras naciones en otros tiempos, porque ellos fueron diligentes y obedecieron. Y si entendieron el concepto del reino de Dios y lo que la iglesia está llamada a hacer, a llevar el shalom a todas las esferas de la sociedad. Yo no te estoy diciendo que tu iglesia se embarque en una misión de ir esfera por esfera. No. Cada miembro de la iglesia en su llamado vocacional, en su esfera respectiva. Y la iglesia como un todo, pues se organiza para que esa labor se lleve a cabo. Pero de eso vamos a seguir hablando. Vamos a hablar mucho de este tema. Volviendo entonces al tema de la agenda de Dios, dijimos que esta agenda apunta al avance del reino de Dios y la iglesia. Tú y yo tenemos un duro e importante trabajo que hacer en esa agenda.
¿Cuál es nuestro desempeño haciendo esta tarea? ¿Cuál es el desempeño? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esa es la cuestión. La pregunta no es si nosotros somos salvos o no. A todo el que se afilia al reino de Dios le dan el carnet de la salvación con el sello del Espíritu Santo. Y ese no es el problema. Después de que tú entras al reino, el Señor te sella con el Espíritu Santo de la promesa y punto. La pregunta es, ¿cuál es el desempeño que el Señor quiere de nosotros? Dios quiere que su reino y su señorío se manifiesten en la sociedad. ¿Se está manifestando? Hay que ver entonces qué nivel de desempeño estamos haciendo. Y hasta ahora hemos venido hablando de esto. Es muy bajo el nivel de desempeño. Cuando vemos cómo nuestras sociedades son fácilmente engañadas con la ideología de género, cuando vemos que aceptan de una manera tan fácil la eutanasia, el aborto y otra cantidad de locuras, cuando vemos que la población en general se deja engañar tan fácilmente por las élites de expertos intelectuales, los supuestos amos del mundo, hermanos, es porque no tienen sabiduría. No la tienen. ¿Y saben por qué no tienen sabiduría? No tienen sabiduría porque la iglesia no se las ha dado. No, hermano, eso no es así. Ese no es trabajo de la iglesia. No, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Querido pastor, querido hermano, yo no quiero de verdad ofender a nadie con estas palabras. Yo no te quiero ofender a ti. Pero yo no consigo otras cosas en las Escrituras. Allí yo leo claramente que en este mundo caído existe una institución, solo que yo leo, que dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál verdad? Solo las verdades teológicas. La salvación por gracia, la sola escritura, la justificación por medio de la fe, las tan trilladas doctrinas de la gracia. No, mis hermanos. Recuerden que toda verdad es verdad de Dios. Hay verdades en la ciencia, ¿sabían? Hay verdades en la ciencia. En la economía también hay verdades, en la política, en el arte en general. Entonces, el activo de la iglesia es darle la verdad a la sociedad. Y si no se la da, es porque la iglesia tiene un bajo desempeño. Es un combustible de baja calidad. No sirve. Y eso es precisamente lo que tú y yo, mi hermano, y si tú no lo estás viendo, te invito a que lo veas. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Un cristianismo irrelevante. A pesar, sí, de la gran erudición que puedan haber en muchos lugares. Que la hay mucha erudición, tremendos sermones. Pero es una iglesia de bajo impacto social. Verdades en la política, sí. No, mi hermano, de eso no se encarga la iglesia. No nos metemos en eso. Solo prediquemos el evangelio. Verdades sobre la pasada pandemia. ¿Sí? Sí. No, mi hermano. La iglesia no se quiere meter en eso. Porque es un tema del mundo muy enredado que tiende al divisionismo y no nos incumbe. Y así yo me puedo alargar con cientos de ejemplos. Hay que retomar a partir de la Biblia un cristianismo que sea de alta calidad, como lo tuvieron los reformadores y los puritanos. Es un ejemplo que tenemos que echarle mano en su tiempo, para su tiempo, en su contexto, sí. Pero el que nos toca a nosotros es para nuestro tiempo y sobre todo para nuestro contexto, bien sea Estados Unidos, bien sea Europa, África, Latinoamérica, el que sea. La iglesia, a pesar del estado en el que se encuentra, es un proyecto de Dios y no puede ser detenido, ni alterado, ni eliminado. El proyecto de Dios no corre peligro. El reino de Dios es inconmovible. Dios es el creador, el dueño y el sostenedor de todas las cosas. Todo le pertenece. Lo que a nosotros nos interesa realmente y de lo que debemos hablar es cuán efectivo vamos a ser
en nuestra generación para el proyecto de Dios, para su agenda. Hablando de agenda, no perdamos nunca de vista la agenda de Dios y la agenda de Jesús. Una típica pregunta que se le hace a los nuevos creyentes en las iglesias: ¿por qué Jesús derramó su sangre? Bueno, Jesús derramó su sangre para salvar nuestras almas. Sí, perfecto. Perfectamente de acuerdo. Sí, eso es correcto. Vale. Pero, ¿para qué más derramó su sangre? Bueno, Él derramó su sangre para que fuésemos redimidos y que al morir pudiésemos ir al cielo y tener vida eterna. Magnífico, excelente, eso es correcto. Y un fuerte aleluya por eso. Vale. Pero, ¿para qué más derramó su sangre? Como vemos, la gran mayoría se enfocan en el aspecto espiritual del propósito redentor de Dios. Y frecuentemente no viene a la mente ninguna otra respuesta. Un poderoso texto nos puede ayudar. Y lo hemos ya visto varias veces en otras lecciones. Es uno de los textos principales de esta serie de estudios y lo vamos a leer completo. Colosenses 1 del 15 al 20. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo hace aquí un interesante énfasis y vemos que 8 veces nos recuerda que la agenda de Dios es tan grande como para incluir a toda su creación. La sangre de Jesús fue derramada para la restauración de todas las cosas, ya que todas las cosas fueron dañadas en la caída. Entonces, pero Dios ama su creación. Él la ama. Quiere reconciliar consigo todas las cosas. Yo no veo ningún problema con eso. Eso está en la Biblia. Muy pocas iglesias capacitan a su gente para la restauración de todas las cosas. Esto que acabo de decir quizás a muchos les suene disparatado, ilógico y antibíblico. Muy pocas iglesias capacitan a su gente para la restauración de todas las cosas. Algunas, mejor dicho, la gran mayoría, se concentran en la salvación espiritual, lo cual ciertamente sí es el comienzo de la restauración. Otras iglesias, y eso lo estudiamos ya, se concentran en reformas físicas y sociales y descuidan la regeneración espiritual. Pero la iglesia tiene que entrenar a los creyentes para que representen toda la agenda de Dios y para traer toda la creación bajo el señorío de Cristo. Hermano, nuevamente, escucha bien con atención. Dios ha colocado a los creyentes, te ha colocado a ti, me ha colocado a mí, a nosotros, en diferentes esferas, las cuales podemos influir, sí, y cambiar de muchas maneras, tales como nuestros matrimonios, nuestras familias. Esos son esferas de influencia, esferas sociales, nuestros hogares, las comunidades, las escuelas, sitios de trabajo, oficinas, el campo, el mercado, grupos de amistades e intereses comunes, sociedades, gobierno, el medio ambiente. La iglesia debe capacitar y debe motivar a su gente para impactar sus propias áreas de influencia y cooperar así con el gran propósito de Dios para el mundo, la restauración de todas las cosas. Ahí está, la restauración de todas las cosas. Cuando una iglesia discipula con un entendimiento
real, no fantasioso, espiritual del más allá, de lo que son todas las cosas, entonces esa iglesia va a equipar a su gente, a los que se sientan en los bancos, para poner sus círculos de influencia bajo el señorío de Cristo. La iglesia, vista como el conjunto de creyentes que componen a las iglesias locales, son una extensión del ministerio del Señor Jesucristo en cada época de la historia. Por eso es que tenemos un texto como Hechos 1:8, que ya lo hemos visto varias veces, donde Jesucristo le dice a sus discípulos que ellos le serían a él, a Jesucristo, tú y yo, mi hermano, testigos. Y en Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros, tú y yo, mi hermano, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios del Nuevo Pacto, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, la continuidad de Israel. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia es un modelo o agente de demostración y comunicación del evangelio del reino de Dios a todas las culturas en todas las épocas históricas en que dure el proceso de Dios administrando el tiempo de la creación. Si quieres, vuelves unos segundos atrás y vuelve a escuchar este párrafo, porque es contundente, mi hermano. Somos un modelo, un agente. ¿De qué? De demostración. ¿De demostración de qué? Del evangelio del reino de Dios. ¿De comunicación? ¿De comunicación de qué? Del evangelio del reino de Dios. ¿A quién? A todas las culturas. En todas las épocas históricas. En que dure este proceso de Dios, que Dios lo está llevando de la mano hasta el final. Ese me seréis testigos es, de forma resumida, la misión de la iglesia. Testigos de Cristo y de su reino. Cuando se dice ser testigo, no se refiere solo a algo verbal, que es lo que muchos piensan. Repetir como un loro lo que Cristo dijo. Te voy a predicar el evangelio. 1, 2, 3, 4. No, hermanos, es en términos de carácter. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma el carácter de las personas y transforma su mente, sus palabras, sus afectos, su comportamiento. Además de transformar también en ti y en mí los productos culturales que esa persona realiza. ¿Se dan cuenta cuán cerrados y limitados estamos en el siglo XXI como iglesia? Entonces, la naturaleza de la iglesia no es la institución como tal, de lo que ella está formada. Es decir, por cada uno de los creyentes. Dentro de la creación caída, no sé si entendieron lo que yo les acabo de decir. La naturaleza de la iglesia, entonces, no es la institución como tal. O sea, como que si fuera algo concreto. ¿Sí? O sea, la naturaleza somos tú y yo de la iglesia. Los creyentes que forman parte de la iglesia, cada uno de nosotros. Dentro de la creación caída, nosotros encontramos dentro de la iglesia, y eso es algo que sabemos, hay creyentes regenerados, sí. Y hay profesantes, porque ellos profesan, ellos dicen creer, pero no están regenerados todavía. Esa mezcla se mantiene en toda iglesia local. Cuando nosotros hablamos de iglesia universal, es decir, es algo invisible, algo que solo Dios conoce, los verdaderos, el remanente escogido por gracia que Dios conoce en su corazón. Pero a nivel de iglesias locales ya no podemos decir lo mismo porque ahí hay de todo. Diversos grados de madurez, de crecimiento, pero también hay no regenerados. Por eso no podemos decir, hermano, que la iglesia local es el reino de Dios y que el mundo de afuera es donde está el pecado y la caída. Esto es un pensamiento dualista, enfermizo. Así pensaba el catolicismo romano durante la Edad Media y todavía en su teología sigue formulando esto. Y por desgracia, mis hermanos, es algo que ha heredado el protestantismo. En una forma resumida, y como decía el hermano Luis Sena,
se puede decir que desde una cosmovisión bíblica, la identidad fundamental de la iglesia es ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Efesios 1:23. Con la meta de discipular a las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Funcionando como testigos. Hechos 1:8. ¿Testigos de qué? De la presencia del reino de Dios en la tierra, mediante los roles de sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 6:13 y 16. La identidad básica del pueblo de Dios del Nuevo Pacto, es decir, la eclesía, es la de reyes y sacerdotes que dan testimonio del reino de Dios. Según Primera de Pedro 2:9, como vimos, el método diseñado por Dios para alcanzar a todas las familias de la tierra y compartirles las bendiciones presentes del reino de Dios, que es el discipulado de las naciones, según Mateo 28, 18 al 20. El equipamiento de los miembros de las comunidades de fe locales para el cumplimiento de esta misión del discipulado de las naciones es el que está descrito en Efesios capítulo 4 versículos al 11 al 14. Y volvemos a Efesios para saber más sobre la iglesia. Aquí hay una distinción entre los roles funcionales de los miembros de la comunidad dotados con dones de enseñanza y liderazgo. Eso es una cosa. Y aparte, las funciones de los demás miembros, la cual está descrita como la obra del ministerio. Efesios 4 del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí tenemos un lado. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está la otra, el otro grupo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este texto tiene muchos detalles importantes, bastante importantes. Y veo que muchos no lo entienden apropiadamente, porque lo he comprobado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entienden? Bueno, por la tremenda influencia que ellos tienen y que yo también tenía, hermanos, porque yo también tenía esa misma influencia, de la espiritualidad pietista que reina en el día de hoy. Aquí vemos que el modelo bíblico para el funcionamiento interno de la iglesia local, es decir, la función de los líderes y la función de los miembros, está plenamente definido. Si eso no se hace, entonces vamos a ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando lo anterior del 11 al 13, versículo 11 al 13, no se hace así, caemos en el versículo 14. Los líderes, mejor dicho, los auténticos líderes, han sido constituidos por Jesucristo a través de la elección de los miembros para edificar a los miembros, es decir, a los santos, para la obra del ministerio. Es lo que dice el texto. Eso quiere decir que el ministerio de la iglesia local es en su mayor parte una responsabilidad de los miembros, los que se sientan en los bancos durante el culto público. Esa es la conclusión que yo saco al leer este texto. No de los que se paran en el púlpito para enseñar y dirigir. Es el ministerio de la iglesia local, la luz que sale de la iglesia para afuera, demostrar el reino de Dios. Más importantes son los que se sientan en los bancos que los que se paran en los púlpitos. Entendamos eso. ¿Qué es esa obra del ministerio? Aquí está la pregunta bomba. Muchos se caen aquí y minimizan
el sentido verdadero que este texto tiene. Minimizan la agenda de Dios precisamente por esa mentalidad dualista que lleva a una espiritualidad pietista y que es lo que domina, impera en la mayoría de las iglesias locales. Quizás muchos piensen que esta preparación tiene que ver con el lugar que cada uno de nosotros va a ocupar dentro de la iglesia local. Óigase bien, este ministerio de los miembros no es exclusivamente religioso o espiritual, sino que va mucho más allá. Este abarca todas las esferas de la vida, todas las áreas de la cultura. Es espiritual, es mental, es emocional, es social, la económica, la política, la artística, la científica. Me refiero a estas áreas, ¿no? Es justamente en esas esferas donde los miembros de la iglesia, tú y yo, mi hermano, debemos actuar como misioneros del reino de Dios y hacer discípulos. La obra del ministerio a la que todos los miembros del pueblo de Dios, del nuevo pacto, estamos llamados y para lo cual los líderes dotados, óigase bien, por el Espíritu Santo, deben equiparnos, abarca la totalidad de nuestras vidas. O sea, el aspecto personal privado, el área familiar, la parte comunitaria, la esfera laboral, la civil, la esfera política, etc. Hemos nombrado y dicho esto montones y montones de veces y lo voy a decir hasta el final. Este propósito de ser sal y luz en la sociedad no puede cumplirse a través de roles y funciones internas de la institución iglesia. Es en el universo de roles sociales y vocacionales, entiéndase bien eso, donde debe cumplirse el propósito de ser sal y luz. Y ya que aquí estoy hablando de llamado, el llamado, es interesante que puntualicemos algunas cosas acá. Desde Adán y Eva hasta el presente, Dios viene llamando a la gente a una relación cara a cara con Él y a contribuir con cada asignación personal a la extensión del reino de Dios. Nuestra llamada es ante todo a la salvación. Esta es la llamada fundamental a la que todos los creyentes deben responder. Pero la llamada segunda, específica para cada creyente, es su vocación, su ocupación. Cada creyente es llamado a desempeñar un rol singular en la extensión del reino de Dios. Como entendieron los reformadores, el llamamiento de Dios no está fragmentado, es global, es integrador y comprensivo. Abarca todo nuestro ser y la realidad entera. Por desgracia, la iglesia actual está presentando por lo general una llamada truncada, mutilada, estrecha, espiritualmente inclinada. Y oigan bien eso, truncada, estrecha y espiritualmente inclinada, pro-espiritual. Una llamada exclusiva a la salvación del alma por la eternidad y la santificación progresiva. Agrego. Como miembro del cuerpo de Cristo, necesitamos que se nos recuerde que la llamada de Dios involucra al hombre total y todas sus relaciones. Comprende su corazón, comprende su mente, su alma, sus fuerzas. Comprende su relación con Dios, con su prójimo y con la creación. Como dice Os Guinness, que la llamada es la premisa de la existencia cristiana. Significa que todos, en todas partes y en todas las cosas cumplen su vocación en respuesta a la llamada divina. Las Escrituras nos revelan que luego de recibir la llamada para entrar al reino, a cada creyente le toca cumplir una función especial para manifestarlo y extenderlo. A quizás algunos, el llamado es estar dentro de la misma iglesia, como predicador, como pastor, como maestro. Sí, eso también es un llamado, pero la gran mayoría no. La gran mayoría van a ser cualquier cantidad de cosas. Deportista, músico, diseñador de moda, de ropa, mesonero, cocinero, médico, odontólogo, abogado, bioanalista, etcétera, etcétera. Político, policía, militar, juez.
todas estas cosas. Hemos sido redimidos para trabajar, y ese trabajo, en un contexto amplio, abarca desde la obra espiritual a las obras de servicio y compasión y las obras comunes encomendadas al hombre en el mandato cultural. Y aquí estamos, obviamente, siempre conectados con aquel mandato cultural que vimos en una lección especial, el mandato cultural y su relanzamiento en la Gran Comisión. Debemos cuidarnos de no reducir la palabra obras a un estrecho sentido espiritual. La misión de la iglesia es el discipulado de las naciones. Y esto se trata de la transmisión. ¿De qué se trata el discipulado de las naciones? Se trata de la transmisión del modo de ver el mundo de la tradición judeocristiana. Es decir, dar a conocer la cosmovisión bíblica. Y eso siempre va a tener un producto premium de primer orden, que es la salvación de las personas, que no va a ser siempre en un 100%, obviamente, pero tiene sus productos. La Gran Comisión tiene sus productos, ¿sabía? Que son el mejoramiento en todas las esferas de la vida de las sociedades. Lo podemos ver históricamente, ya lo hemos dicho varias veces. Las iglesias que están comprometidas con esta amplia agenda continúan trayendo individuos a Cristo, pero también llevan el shalom de Dios a sus comunidades. Las dos cosas. Gary North y Gary DeMar, dos autores, no lo pueden decir mejor. No lo pueden decir de mejor manera. Ellos dicen: Dios ha dado a la comunidad cristiana una responsabilidad enorme en la historia, mucho mayor que predicar un evangelio de salvación y sanación o restauración solo individual. El evangelio que se predica debe aplicarse a todos aquellos ámbitos de la vida que hayan caído en infracción por el pecado y que por tanto hayan sufrido sus efectos letales. O sea que la iglesia y los evangelistas deben predicar el evangelio bíblico completo de redención integral para la creación entera. No solo para ganar almas en lo personal y nada más. Porque donde quiera reina el pecado, el evangelio tiene que estar allí operativo, transformando y restaurando. No solamente salvando almas para Cristo. Y ya lo habíamos dicho, donde veamos fealdad, traemos belleza. Donde vemos desorden, traemos orden. Donde vemos indisciplina, traemos disciplina. Donde vemos injusticia, traemos justicia. No salimos corriendo y decimos, de eso que se encarguen los políticos, de eso que se encarguen los economistas. No, mis hermanos, no es así. Dios ha fijado a su pueblo ciertos requisitos para las tareas terrenales de edificar su reino, que es integral, no es estrecho. Y los cristianos estamos escrituralmente obligados a participar de forma muy activa en esa edificación de la parte visible del reino de Dios. Óigase bien, de la parte visible del reino de Dios. Abre tus ojos, mira a tu alrededor donde quiera que tú estés y te vas a dar cuenta qué está pasando y qué es lo que a ti Dios te está llamando a hacer. ¿Por qué la iglesia no ha transformado el mundo a su alrededor? ¿Por qué? A un nivel global, quizá la principal causa es la falta de un entendimiento bíblico de las intenciones de Dios para su iglesia. No lo entendemos. Sin un entendimiento bíblico del gran papel que está llamada a desempeñar, la iglesia de Jesucristo no podrá tener pasión ni cumplir las intenciones de Dios. En el transcurso de la historia, la iglesia usualmente entendió que la transformación social y cultural era parte esencial de su tarea. Lo voy a repetir. Históricamente, la iglesia, la eclesía, la iglesia, usualmente entendió que la transformación social y cultural era parte esencial de su tarea. Esto hoy en día no es aceptado por una gran mayoría de pastores y maestros. La gran mayoría de las iglesias cristianas que nos rodean ya no lo creen, porque sus líderes les enseñan todo lo contrario. Si tú también lo sigues creyendo, te desafiamos con esta serie de estudios hasta el final. Te desafiamos.
Mira sin prejuicio. Mira, sin prejuicios, mi querido hermano, cómo es que la iglesia, te invito a mirar, pero quítate los prejuicios que tiene y mira cómo la iglesia en muchas generaciones ha impactado el mundo a su alrededor. Y no me digas que no es así, porque la historia está allí. Las escrituras nos muestran a un Jesús que no solo enseñó, sino que también anduvo haciendo el bien. Desde entonces el evangelismo y la preocupación social han estado íntimamente relacionados. Las dos cosas, mis hermanos. No estamos predicando un evangelio social. No nos acuses injustamente. Nosotros no estamos haciendo eso. Estamos integrando las dos cosas. Y eso es lo que a la iglesia le está faltando. Podemos caer en el extremo de solo atender el área espiritual e ignorar las otras áreas. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Caer en cualquier extremo no es bueno. Ya sea que nos enfoquemos solo en lo espiritual o que atendamos solamente el área social. Recordemos que la agenda de Dios para restaurar todas las cosas se presenta, sí, en lo que se podría llamar, y eso va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar, el ministerio integral. El ministerio integral u holístico. El ministerio integral está basado en el evangelio completo para nuestras vidas. Completo, no truncado. Consiste en ministrar a la persona en forma completa e integral y a la totalidad de la creación, basado en la plenitud de la comisión y la agenda de Dios. Muchas veces, cuando hablamos del ministerio integral del evangelio, muchos nos dicen cosas como que, hermano, veo que estás muy enfocado y estás muy preocupado por las cosas sociales. Y eso no es lo que la iglesia está llamada a hacer. Ven, mi hermano, sal a evangelizar, ya que si no estamos evangelizando al perdido, no estamos haciendo nada. Hermanos, esto no es así. Entonces, la misión de la iglesia es transmitir una cosmovisión. Tenemos que transmitir es una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Eso traerá corazones regenerados. Sí, pero también traerá transformaciones culturales importantes. ¿Puede ser esto posible? Claro que sí, solo cuando la iglesia es diligente a su llamado. Lo ha sido históricamente algunas veces, pero ahora no lo está haciendo. ¿Cómo fue entonces, hermanos, que los reformadores y sobre todo Calvino lo lograron? Ellos sí que pudieron transmitir una cosmovisión bíblica y lo hicieron, no dando conferencias de cosmovisión. Es que ni siquiera esa palabra cosmovisión existía, la trajo Kant muchos siglos después. Lo hacían predicando las escrituras. Cuando se hace esto, cuando se predican las escrituras con una cosmovisión bíblica correcta, la aplicación de la escritura, la aplicación transmite y forma una cosmovisión en la gente. Y esa cosmovisión es la que mueve a la gente a actuar en la sociedad. La cosmovisión bíblica se transmite explicando las escrituras. Y lo más importante que es aplicando las escrituras a la vida real y no a la vida virtual de la religión. Y es allí donde está el problema. La vida no es religión. La vida es la creación, es la escuela, son los negocios, el entretenimiento, el gobierno, las artes, la música, el baile, la calle, la comida, todo eso. Y el propósito de Dios es que su gloria se vea en la vida real, no en la religión. La iglesia ha caído en la trampa de encerrarse en la religión, lo cual fue un vicio del cristianismo medieval. Y para terminar, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que representa ella en este mundo caído? Si ella es el cuerpo de Cristo y meditas en el ministerio que tuvo el Señor Jesucristo durante su vida terrenal, tú tendrás la respuesta a estas preguntas. Dios tiene una agenda, sí que la tiene. Sí, la tiene, Dios tiene su agenda. Él es muy organizado. Esa agenda no es la que muchas iglesias enseñan. Su agenda, la agenda de Dios, es gloriosa, es grande, es integral, es comprensiva. Abarca todas las cosas.
el interés y el plan de Dios cubre toda la creación. Esto claramente incluye la salvación espiritual de todos los que están muertos en pecados. Sí, sin embargo, cuando los creyentes y las iglesias expanden su interés y su ministerio más allá de lo espiritual, refleja entonces las buenas nuevas de las intenciones de Dios de reconciliar todo lo que se dañó durante la caída. Me estoy apoyando en todos los textos que hemos estado leyendo. La Escritura es muy clara cuando nos enseña que esa gloriosa agenda no se completará plenamente sino con la segunda venida de Cristo. Y como dicen las Escrituras, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mientras tanto, la iglesia debe comprometerse en toda esa agenda. El mundo entero va a ser purificado del mal, sí o sí, eso es seguro. Y va a ser lleno de la gloria de Dios, el mundo entero. El alcance del trabajo redentor de Dios comprende toda, absolutamente toda la creación, incluyendo la humanidad, todas las relaciones y la mayordomía de toda la creación. Hasta aquí la lección 15. En esta lección hemos hablado un poco sobre la naturaleza de la iglesia y su misión en el mundo. Y es nuestro deseo que haya sido esta clase de bendición para todos. Si no entendemos estas cosas apropiadamente, nuestro cristianismo no lo vamos a vivir de la manera como Dios quiere. La naturaleza de la iglesia, o mejor dicho, de la eclesía o asamblea, no es la institución como tal, sino de lo que ella está formada, es decir, por cada uno de los creyentes. La identidad fundamental de la iglesia es ser el cuerpo de Cristo en la tierra y, como dicen las Escrituras, cada uno de sus componentes humanos conforman una nación santa, un real sacerdocio que sigue y obedece a su único Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. El cuerpo de Cristo en este mundo no es más que un orden social en sí mismo, el cual va transformando todo el mundo. La eclesía reúne a todos aquellos que son los ciudadanos del reino de Dios. En cuanto a su misión, la palabra de Dios deja bien claro que el pueblo de Dios del nuevo pacto tiene como misión el ser el cuerpo de Cristo en la tierra, con la meta de discipular a las naciones, funcionando como testigos de la presencia del reino de Dios en la tierra mediante los roles de sal de la tierra y luz del mundo. La Asamblea de Jesucristo trabaja y se esfuerza día a día para transmitirle a este mundo caído el modo de ver el mundo de la tradición judeocristiana, es decir, dar a conocer la cosmovisión bíblica. Y como ya lo dijimos, esto va a tener un producto premium, de primer orden, que es la salvación de las personas. Pero tiene también subproductos que son el mejoramiento en todas las esferas de la vida de las sociedades. Las iglesias o asambleas locales que están comprometidas con esta amplia agenda de Dios no dejarán de traer individuos a Cristo, sino que también llevarán el shalom de Dios a sus comunidades. Es esencial que la iglesia recupere su cosmovisión bíblica para que pueda cumplir de manera responsable y eficiente la gran agenda de Dios. En la próxima lección estaremos analizando un poco sobre los modelos o paradigmas de iglesia que han habido a lo largo de la era cristiana.
El ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.